Bienvenidos a esta exploración exhaustiva. Hoy nos embarcamos en un análisis a fondo sobre un concepto que, parece dictar el ritmo del mundo moderno. Sí. A ver, es un tema que atraviesa absolutamente todas las facetas de la vida. Hablamos de la compleja, a menudo escurridiza y siempre intrigante naturaleza del éxito. Y más concretamente, de las actitudes o mentalidades que nos llevan a él. O que en ocasiones lo destruyen por completo. Totalmente. Aunque hay que aclarar desde el principio que el objetivo de hoy no es buscar una definición de diccionario sobre qué significa triunfar. Eso sería quedarse en la superficie. Exacto. La intención aquí es entender el porqué. Analizar los engranajes psicológicos, sociológicos y hasta biológicos que se activan cuando el ser humano se enfrenta a retos extremos. Los típicos clichés corporativos. No, ¿qué va? Hemos cruzado fuentes muy diversas. Contamos con resúmenes académicos de psicología clínica, ensayos sobre ética, investigaciones sobre deportistas de alto riesgo e incluso filosofía existencial. Una mezcla fascinante. La misión de este análisis es descubrir qué hace que las personas y las organizaciones sean verdaderamente resilientes en ámbitos radicalmente distintos. Pasando de la presión de un despacho a la supervivencia pura y dura en una catástrofe. Vale, vamos a desgranar esto. Y creo que lo mejor es empezar por los cimientos de cualquier acción humana. O sea, la arquitectura de nuestra propia mente. Es el lugar idóneo para comenzar, porque a menudo se habla de la mentalidad en términos casi místicos, como si fuera un don con el que naces. Y no es así. No. El investigador Félix Miranda Quesada la aterriza de golpe. Él define la mentalidad como un constructo puramente psicológico. O sea, no hay magia ni genética determinante. Para nada. Es un entramado de creencias, actitudes y suposiciones que albergamos sobre nosotros mismos y sobre cómo funciona el mundo. La analogía que extrae Miranda Quesada es muy gráfica. Dice que la mentalidad funciona como unas gafas invisibles. Claro, nadie nota que las lleva puestas. Exacto. Pero esos cristales filtran y alteran todo lo que entra por los ojos. Determinan si un fallo en un proyecto se percibe como el final de tu carrera o simplemente como un dato más para ajustar la estrategia. Y al hablar de mentalidad, a este nivel es ineludible mencionar el trabajo de Carol S. Dweck, que recoge Paula Melitán en su análisis. El famoso momento eureka de su estudio. Sí, la división clásica entre mentalidad fija y mentalidad de crecimiento es un concepto sobradamente conocido, pero clave. La mentalidad fija asume que la inteligencia o el talento son estáticos. Mientras que la de crecimiento entiende que las capacidades se desarrollan con el esfuerzo. Y solo esta última conduce al éxito verdadero. Porque quien opera bajo una mentalidad fija convierte cualquier obstáculo en una amenaza a su identidad. Claro, si el talento es innato y fallas, pues significa que eres un fraude. Mientras que la mentalidad de crecimiento elimina ese peso existencial, convierte el error en información útil. Pero cuidado, porque aquí es donde los textos de hoy nos obligan a frenar un poco el entusiasmo. Sí, porque existe esta tendencia a idolatrar la mentalidad de crecimiento y aplicarla ciegamente para escalar posiciones a cualquier precio. Lo fascinante aquí es el giro que aporta el texto de Leonardo Rodríguez Duplá. Él introduce una perspectiva ética que a menudo incomoda bastante en los foros de liderazgo. Advierte de un peligro tremendo. El peligro de convertir el éxito en el único criterio de la moralidad. Rodríguez Duplá argumenta que la sociedad actual ha caído en una trampa muy seductora. La creencia de que el triunfo social, la visibilidad o la victoria son las metas supremas de la vida. Y peor aún, que cualquier método que lleve a ellas está justificado. Es decir, si alguien tiene una mentalidad de crecimiento brutal y logra aplastar a toda su competencia, la sociedad tiende a aplaudirle sin preguntar cómo lo ha hecho. Tal cual. Se asume que una conducta es buena simplemente si da resultados efectivos. Si el proyecto genera beneficios, se considera ético por defecto, y ese es un reduccionismo muy peligroso. Rodríguez Duplá sostiene que si el éxito visible es el único barómetro para medir la valía de una acción, conceptos enteros como la integridad o el esfuerzo invisible quedan completamente vaciados de significado. Fíjate que no es un ataque al progreso, sino una invitación al pensamiento crítico. Hay que cuestionar si lo que aplaudimos en las portadas de las revistas de negocios es verdaderamente admirable moralmente o si es solo pragmatismo despiadado. Es un matiz crucial. Una mentalidad de crecimiento sin marco ético puede ser destructiva. Y si trasladamos esta advertencia filosófica al barro corporativo, digamos al ecosistema de las empresas, vemos cómo operan estas dinámicas en tiempo real.
Lo que nos lleva directamente al estudio de Roberto Luna sobre la escala de motivación de logro. Una escala diseñada originalmente por Cassidy y Lin. Ellos identificaron 7 dimensiones o motores que nos impulsan a perseguir metas. Que son la excelencia, la competitividad, el dinero, el liderazgo, la ética, el estatus y el dominio de las tareas. Un abanico muy completo. Sí, porque rara vez actuamos movidos por un solo factor. Lo normal es una combinación. Y el detalle revelador está en los datos de la muestra española. Las puntuaciones más altas no se agruparon en torno al dinero o al liderazgo puro. Ah, ¿no? No. Las tendencias dominantes fueron la búsqueda de estatus, la excelencia y lo que denominan trabajo duro, que es la ética laboral. O sea, una necesidad imperiosa de reconocimiento social en la organización, pero respaldada por perfeccionismo técnico. Exacto. Y esa radiografía encaja a la perfección con el modelo de Ricardo Medina para pequeñas y medianas empresas. El modelo de la cultura de resultados. Medina hace una precisión que debería estar enmarcada en cada sala de juntas. Que la cultura no es una inercia pasiva. Eso es, no es el ambiente que se respira simplemente porque 50 personas comparten una máquina de café. La cultura requiere diseño, requiere ejecución y una gestión estratégica implacable. Y mantenimiento porque se degrada rapidísimo. Medina detalla unos malos hábitos que son como termitas en los cimientos de cualquier equipo. Menciona destrezas de diálogo insuficientes, por ejemplo. O la mala costumbre de evitar conversaciones difíciles solo para mantener una paz artificial. Y el conformismo de los acuerdos imprecisos. Esos cierres de reunión donde alguien dice, bueno, lo vamos viendo. En lugar de asignar responsables y fechas límite concretas. Pero los dos inhibidores más visuales que plantea Medina son la actividad frenética y el protagonismo. El protagonismo es fácil, el ego saboteando la inteligencia colectiva, pero la actividad frenética es más sutil. Es esa sensación de urgencia constante. Correr apagando fuegos sin avanzar un milímetro en los objetivos estratégicos. Confundir el movimiento con la dirección. Parecer ocupado para justificar el sueldo. Aunque hay que introducir un matiz crítico aquí. En la realidad de muchas pequeñas empresas, los recursos son tan limitados que a veces esa hiperactividad no es falta de organización. Es instinto de supervivencia puro. Totalmente. Si el barco se hunde, achicar agua frenéticamente es urgencia vital. Claro, pero esa no puede ser la dinámica permanente durante años. Y para evitar vivir en ese pánico constante, hay un elemento que lo cambia todo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el texto de Rafael Alcaraz Rodríguez nos da la clave para desarmar esa cultura tóxica y la resume en un concepto engañosamente simple. ¿La confianza? Un concepto que suena blando hasta que intentas operar sin él. Alcaraz Rodríguez usa una analogía fantástica. Define la confianza como el pegamento en la relación y la integración de un equipo exitoso. En la práctica, el pegamento es invisible. Si miras un mueble ensamblado, ves la madera, no el adhesivo. Pero en el momento en que se aplica presión, es ese elemento invisible el que evita que toda la estructura salte por los aires. En un equipo, la confianza es saber empíricamente que tu compañero va a cumplir su parte de ese acuerdo preciso sin tener que vigilarle. Y es esa confianza la que permite abandonar la actitud defensiva. Volviendo a la mentalidad de crecimiento, si el equipo confía, los errores se debaten sin miedo a represalias. Lo que fomenta directamente esa dimensión de excelencia que veíamos en el estudio de Luna. Todo encaja. Todo encaja en entornos seguros, bajo el techo de una oficina. Pero hay escenarios donde la presión no se mide en plazos de entrega. Se mide en milisegundos y riesgo físico extremo. Exacto. Y aquí pasamos a un terreno completamente distinto con la investigación de Mildred Teresa Paredes Tarazona. Un estudio realizado sobre 50 jockeys y aprendices en el hipódromo de Monterrico, en Lim, Perú. Pasamos de diseccionar el éxito frente a una hoja de cálculo a analizarlo a 60 km/h sobre el lomo de un animal de media tonelada. Y es uno de los enfoques más estimulantes, porque derriba la noción de que el éxito ecuestre es pura valentía imprudente. Es un perfil cognitivo y biológico complejísimo. Estos jóvenes poseen altísimas aptitudes visomotoras y sinestésicas. Que suena a jerga académica, pero en la práctica es brutal. Imagina estar en un pelotón de caballos galopando. Una aptitud sinestésica superior significa percibir a través del tacto en las riendas el más mínimo cambio en el centro de gravedad del animal. Y la aptitud visomotora permite procesar eso, cruzarlo con la posición de los rivales y ejecutar un movimiento correctivo en fracciones de segundo. A esto se suma la neuroquímica.
No operan desde el miedo, sino desde una búsqueda activa del riesgo. Sus cerebros liberan y prosperan en altos niveles de noradrenalina. Esa sustancia mantiene la alerta y afila la atención al máximo. Sin ese cóctel tímico sería imposible mantener el enfoque. Si conectamos esto con el panorama general, surge algo sorprendente sobre sus motivaciones. ¿No se juegan la vida solo por dinero? No. El motor principal es una fortísima motivación de afiliación. El éxito para ellos no es solo ganar la carrera, sino pertenecer a una élite muy hermética. Buscan estatus y validación dentro de un grupo que comparte un código basado en el riesgo vital. Es fascinante ver cómo la necesidad de encajar empuja a alguien a dominar un entorno tan hostil. Pero claro, aquí hablamos de un riesgo elegido voluntariamente. Entran a la pista por decisión propia. Pero ¿qué ocurre cuando el entorno extremo no se elige? Cuando la amenaza irrumpe y destruye la normalidad sin previo aviso. Esa es la frontera entre el éxito planificado y la supervivencia obligada. Para entender esto tenemos el artículo de la revista Orú titulado Catástrofes, humor y resiliencia. Analiza la respuesta ciudadana ante 3 crisis mayúsculas en México: la pandemia de influenza en 2009, el terremoto de 2017 y el coronavirus en 2020. 3 escenarios de dolor masivo e incertidumbre. Momentos donde la cultura corporativa desaparece de un plumazo. La única prioridad es salvaguardar la vida y la cordura. Y el artículo demuestra que frente a un colapso ineludible, la mente recurre a herramientas inesperadas. El uso sistemático del humor como estrategia de supervivencia emocional. Hay que aclarar que no es un humor frívolo ni falta de respeto hacia la tragedia. Es un mecanismo de defensa sofisticado. Se observó cómo la población generaba ironías mordaces sobre la gestión de la crisis o exageraciones hiperbólicas de los encierros. No buscaban la carcajada de un monólogo de comedia, sino generar lo que el texto llama sonrisas de alivio. Ese concepto tiene un peso psicológico enorme. Durante un terremoto experimentas una pérdida total de control. El humor actúa como un interruptor de emergencia. Al convertir el miedo en absurdo o sátira, el cerebro logra pausar la espiral de pensamientos catastróficos. Te devuelve una pequeña porción de autonomía. Si puedo reírme de esta situación aterradora, significa que no me domina por completo. Además, tiene una función social innegable. Compartir una broma irónica crea un tejido de acompañamiento solidario. Es una forma de comunicar que tengo tanto miedo como tú, pero seguimos aquí de pie. Otra forma de afiliación, igual que los hockeys, pero basada en la empatía frente al dolor. Y esta capacidad de no dejarse aplastar encaja con el análisis más denso de hoy. El trabajo de Melania Suárez sobre Viktor Frankl. Los fundamentos de la logoterapia. Frankl, como sobreviviente de los campos de concentración, desarrolló un marco que trasciende la simple resiliencia. Suárez explora la tríada trágica de la existencia. 3 elementos ineludibles para cualquier ser humano. El dolor, la culpa y la muerte. Las 3 certezas absolutas. El planteamiento de Frankl es crudo, pero liberador. A diferencia del psicoanálisis clásico, la logoterapia sostiene que nuestra motivación primaria no es el placer, sino la búsqueda de sentido. Estamos capacitados para encontrar un propósito dentro del sufrimiento. A través de los valores de actitud. Si te enfrentas a un destino trágico inalterable, aún conservas la libertad suprema de elegir cómo vas a enfrentarlo. El dolor no se borra, pero a través del optimismo trágico se transforma. El dolor con sentido se convierte en sacrificio o acto de amor. La culpa puede usarse como detonante para un cambio radical de conducta. Y la muerte, la conciencia de nuestra finitud, debe ser la máxima motivación para actuar con responsabilidad en el tiempo que tenemos. Es darle la vuelta al tablero por completo. El mayor acto de mentalidad de crecimiento frente al incontrolable. Esto plantea una pregunta importante y muy actual que aborda José Cristo Rey García Paredes. Llevando esta filosofía al nivel macro. Exacto. Si un individuo usa el optimismo trágico para sobrevivir, ¿puede una institución hacer lo mismo frente a su propia muerte institucional? García Paredes toma un término de la biología, la autopoiesis. La capacidad de los sistemas vivos, como las células, para regenerarse y mantener su organización interna a pesar del daño. Una célula herida redirige recursos para sanar y seguir viviendo. Al trasladarlo a las instituciones, significa que la muerte de un modelo no es el final definitivo. Una organización puede ser autopoyética, puede recrearse desde dentro tras un fracaso estrepitoso, pero requiere intervención directa. Requiere un liderazgo inteligente, un liderazgo que huye de la actividad frenética inútil. Que reconstruye el pegamento de la confianza. Que sabe identificar la tríada trágica de la empresa y asume la realidad para empujar un aprendizaje radical en lugar de buscar cabezas de turco.
Un liderazgo que inyecta sentido institucional en medio del caos. Entonces, ¿qué significa todo esto a efectos prácticos? Si observamos el paisaje completo, la conclusión es que el éxito y la resiliencia no son accidentales. No dependen de la suerte, se construyen a base de decisiones constantes. Desde la ética de cómo entendemos la victoria, hasta gestionar la confianza y usar el humor como escudo. Y la valentía de dotar de sentido al dolor. El reto intelectual de estos textos es obligarnos a la autoobservación crítica en la vida diaria. Ante el próximo revés, la clave es detenerse y preguntarse qué mecanismo se está activando. Actuamos desde el protagonismo ciego, o valoramos la información oculta en el fracaso. Es un ejercicio de conciencia continua. Para poner el punto final, hay una imagen muy concreta en el texto de Jorge F. Aguirre sobre metodología de la investigación. Una metáfora vital arrolladora, donde es fácil verse reflejado. Imagina un estudiante apresurado por los exámenes abriendo un denso manual de metodología. Lo primero que hace instintivamente es saltarse las páginas iniciales. Ignora la portada y pasa completamente por alto el índice. Va directo a buscar el primer capítulo, la materia dura, esperando respuestas inmediatas. Todo por llegar directamente a la acción. Y la reflexión que nos deja es profunda. En este mundo obsesionado con los resultados rápidos, es muy probable que estemos ignorando sistemáticamente el índice. Estamos descartando el mapa de ruta. Sin embargo, la verdadera metodología de la vida, la estructura que prepara la mente para sobrevivir a todo lo que viene, reside en esas primeras páginas que ignoramos por prisa. El mayor acto de brillantez hoy en día quizás sea tener el coraje de frenar en seco. Dedicar tiempo a estudiar el índice, construir la mentalidad adecuada y comprender que la solidez de los cimientos es la única garantía real. Ha sido un recorrido verdaderamente enriquecedor. Sin duda. Confiamos en que estas perspectivas sirvan de sólido acompañamiento intelectual a la audiencia en los retos venideros.